«¡Fuera de aquí, viejo loco!», le gritó uno de los gerentes. Todos se reían. Algunos grababan con el celular. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir, porque ese anciano, con su ropa gastada, su mirada serena y un costal al hombro, no había ido a pedir limosna. Había ido a recuperar lo que era suyo. Y lo que sucedió dentro de ese banco fue una lección para todos. Si alguna vez te juzgaron por tu apariencia, o te hicieron sentir menos por lo que llevas puesto, esta historia es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia que te hará reflexionar. Porque aquí, cada historia toca el alma. Eran las 11:47 de la mañana cuando la puerta de cristal del banco más prestigioso de la ciudad se abrió lentamente. Un viento ligero agitó los folletos de la entrada, y por un instante todos se detuvieron a mirar. Allí estaba él, un anciano, de rostro curtido por el sol, con barba blanca, sombrero de paja viejo y ropa desgastada. En sus manos temblorosas sostenía un costal de tela áspera, manchado por el tiempo. Su caminar era lento, pero firme. No pedía ayuda, no suplicaba atención, solo avanzaba. «¿Y este qué quiere?», murmuró un cliente, mirando su reloj Rolex con impaciencia. «Debe haberse perdido», dijo una cajera, bajando la voz, aunque con una mueca de desprecio. El anciano no respondió. Caminó directo hacia el mostrador principal, donde un joven gerente hablaba con dos personas de traje. Esperó su turno en silencio, como si el mundo no lo viera, pero el mundo lo veía, y se burlaba. Una madre apartó a su hijo del camino. Una señora se alejó tapándose la nariz. Algunos rieron en voz baja. Nadie preguntó su nombre. Nadie le ofreció asiento. Finalmente, cuando el gerente lo miró con impaciencia, el anciano habló. «Buenos días, hijo. Vengo a ver el estado de mis propiedades. Este banco me pertenece». Hubo un segundo de silencio. Luego estallaron las risas. «Disculpe», dijo el gerente, conteniendo una carcajada. «Yo construí esto hace muchos años, cuando aquí no había ni edificios, ni trajes, ni cámaras de seguridad, solo tierra y sueños», agregó el anciano, mientras colocaba el costal sobre el mostrador. «¿Seguridad?», ordenó el gerente levantando la mano. Pero antes de que alguien lo tocara, el anciano sacó un viejo documento del costal, doblado con esmero, junto con una libreta de notas antiguas. Lo extendió con calma, y dijo con voz firme: «Mi nombre es Evaristo Montalvo, y si no me creen, llamen a sus abogados». Los guardias hesitaron. El gerente tragó saliva. En ese momento, el ambiente cambió. Ya no era solo un viejo con un costal. Algo en sus ojos, algo en su postura, decía que no estaba mintiendo. Por un momento, el silencio se apoderó del banco. Incluso los teléfonos dejaron de sonar. El documento amarillento sobre el mostrador parecía emitir un peso invisible que todos podían sentir, pero nadie entendía. El gerente, aún con la sonrisa cínica en los labios, lo tomó con dos dedos, como si temiera ensuciarse. Lo observó sin mucho interés, hasta que leyó el nombre que aparecía al pie del testamento. Evaristo Montalvo, fundador y propietario parcial del Banco del Progreso. Sus ojos se abrieron. Su mandíbula se tensó. Miró de nuevo al anciano, y esta vez ya no lo vio, como un loco. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó con la voz más baja, más cautelosa. «En el mismo lugar donde firmé los papeles, en mi escritorio. Hace casi 40 años», respondió Evaristo sin levantar la voz. «Y si tiene dudas, puede buscar en el archivo notarial. Todo está allí. Hasta mi firma». El gerente dio un paso atrás. Murmuró algo al oído de uno de los asistentes. Este salió del banco a toda prisa. Otro empleado tomó el documento y lo escaneó. La tensión crecía. Las miradas se cruzaban. La burla se evaporó del aire como humo. Mientras tanto, los clientes comenzaban a grabar. La historia del anciano loco,
que decía ser dueño del banco, ya circulaba por las redes. Pero ahora, las risas se habían convertido en susurros. Y los susurros en miedo. ¿Y qué pretende con esto, señor Montalvo?, preguntó finalmente el gerente, con voz más medida, más diplomática. Lo que me pertenece, dijo el anciano mirando alrededor. Ni más, ni menos. Quiero lo que construí. Quiero ver los rostros de los que se olvidaron de quién hizo posible este lugar. Quiero limpiar mi nombre y mi legado. Una mujer joven, empleada del banco, se acercó con respeto. Le ofreció un vaso de agua. Fue el primer gesto humano que recibió desde que entró. Gracias, hija, dijo, aceptándolo. El gerente tragó saliva y fingió una sonrisa profesional. Si me da unos minutos, voy a contactar al departamento legal. Tiene 10, respondió Evaristo mirando su reloj viejo. Después de eso, hablaré directamente con la prensa. Ellos sí recordarán quién soy. Y así comenzó una cuenta regresiva que el banco jamás olvidaría. El ambiente en el banco se volvió denso, como si el aire se hubiera detenido. Todos esperaban una respuesta, un desenlace inmediato, pero Evaristo no tenía prisa. Años había esperado ese momento. Unos minutos más no lo perturbarían. Desde una de las salas privadas, llegó un hombre con gafas delgadas y un maletín de cuero. Era parte del equipo legal. Le hizo una seña al gerente y ambos se encerraron brevemente. Afuera, el murmullo crecía. ¿Y si es verdad?, susurró una cajera. ¿Te imaginas que este viejito sea millonario?, preguntó un cliente. Pues ojalá, para que les calle la boca a todos, dijo una mujer, aún con el celular en mano. Don Evaristo no se movía. Con el costal sobre el mostrador, miraba las paredes del banco como si las conociera mejor que nadie. Y en cierto modo, así era. Las columnas de mármol, los ventanales modernos, las cajas fuertes, todo eso había comenzado con su visión. Pero su nombre había sido borrado. Habían pasado 37 años desde que su socio, más joven y ambicioso, lo convenció de cederle los derechos temporalmente por un problema legal. Evaristo, confiando, firmó. Luego vino una enfermedad, un viaje al campo y el olvido. El banco creció. Su nombre desapareció de los registros públicos. Hasta hoy. La puerta se abrió de nuevo. El gerente salió con el abogado. Ambos se veían más serios, más tensos. El gerente carraspeó. Señor Montalvo, el documento que trajo es auténtico, y hemos confirmado su firma en los archivos históricos del Registro Nacional. El murmullo se convirtió en asombro. Los teléfonos dejaron de grabar por un instante, como si todos necesitaran digerir lo que acababan de oír. Eso significa, empezó a decir alguien, pero el abogado lo interrumpió. Eso significa que usted es, legalmente, uno de los propietarios fundadores de esta entidad, y que el contrato de cesión que firmó en el pasado no fue renovado ni anulado como corresponde. Evaristo asintió, sin orgullo ni venganza en la mirada. Solo verdad. Nunca quise quitar nada a nadie, dijo sereno. Solo quiero que se recuerde de dónde viene este banco, y que los que vienen detrás no cometan los mismos errores. El abogado pidió una reunión urgente con la junta directiva. Los clientes fueron evacuados, pero antes de salir, muchos se acercaron al anciano. Algunos pidieron perdón. Otros le estrecharon la mano. Uno, incluso, le ofreció ayuda con su costal. Evaristo agradeció en silencio. No necesitaba aplausos. Había esperado justicia. Y la justicia, aunque tarde, había llegado. Días después del incidente, el banco ya no era el mismo. Osvaldo, o el gerente que gritó al dueño, como lo apodaron en las redes, había sido removido de su cargo. Los videos del enfrentamiento se volvieron virales. El anciano con su costal, el gerente señalándolo con desprecio, las carcajadas congeladas en los rostros de quienes ahora no sabían dónde esconderse. Pero para Evaristo, nunca se trató de fama, ni de venganza.
Sentado en una sala de reuniones acristalada, con vista panorámica a la ciudad que una vez vio nacer entre tierra y polvo, observaba en silencio el cuadro que acababa de ser reinstalado. Una placa dorada decía: Fundadores, Evaristo Montalvo, Julián Arce y compañía. A su lado, uno de los abogados del banco le hablaba con voz pausada. Señor Montalvo, la Junta ha aprobado su restitución simbólica como fundador. También le corresponde un porcentaje de acciones por derecho. Puede asignar un representante de confianza o, si lo prefiere, integrarse personalmente al directorio. Evaristo suspiró. Su voz fue baja, pero firme. No quiero oficinas, ni trajes, ni sillones de cuero. Lo único que deseo es que ningún cliente vuelva a ser juzgado por su aspecto, que cada persona que cruce esa puerta sea vista con respeto, y que recuerden que este banco nació con un costal al hombro y sueños en los bolsillos. El abogado asintió. Nadie en esa sala dudaba ya de la dignidad de ese hombre. Esa misma tarde, Evaristo regresó a su barrio. Un lugar modesto, donde las veredas estaban gastadas pero los vecinos aún compartían el pan y las buenas tardes. Frente al pequeño centro comunitario, colgó una copia ampliada del testamento y del documento legal que lo devolvía a su lugar. Con marcador negro, escribió debajo: La verdadera riqueza está en lo que se construye para los demás. Desde entonces, el banco implementó un nuevo programa para apoyar a emprendedores humildes. Ya no se analizaban solamente cifras, sino también historias. Cada préstamo era una oportunidad, no una estadística. Y en el hall principal, donde antes colgaban retratos de ejecutivos sonrientes, ahora había una sola imagen: un anciano con sombrero, costal al hombro y mirada decidida. Los empleados nuevos preguntaban quién era. Los veteranos bajaban la mirada, y los más sabios respondían con orgullo: Es el hombre que nos enseñó que la dignidad no se mide en billetes. El banco abrió sus puertas como cualquier otro lunes, pero algo había cambiado. Los empleados que solían cruzar los pasillos con la cabeza en alto y la mirada indiferente, ahora caminaban con los ojos atentos, como si buscaran en cada rostro una historia no contada. Y es que, después de lo ocurrido con Evaristo Montalvo, nadie volvió a mirar igual a un desconocido. Aquel lunes, un hombre entró al banco con una gorra manchada y una chaqueta desgastada. Algunos empleados lo miraron y luego bajaron la vista. Nadie se atrevió a burlarse. Nadie se atrevió a juzgar. Uno de los nuevos cajeros se acercó, sonriendo, y le ofreció ayuda antes de que siquiera hablara. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo servirle?» El gesto no fue casual. Fue una semilla. Porque lo que había hecho Evaristo no era solo recuperar su nombre. Había roto una pared invisible que dividía a las personas por su apariencia. Mientras tanto, en una sala de conferencias en el último piso, se desarrollaba una reunión especial. El tema: implementar un nuevo código de trato humano en cada sucursal del país. La imagen de Evaristo colgaba al frente, observando la sala como si aún estuviera allí. Uno de los directores tomó la palabra. Lo que pasó aquí fue una advertencia. Nos reímos de un fundador. Lo humillamos. Y no porque dudáramos de su historia, sino porque lo juzgamos por su ropa. Pausa. Eso no puede repetirse, porque la verdadera banca no está en los millones, está en la confianza. En paralelo, en el barrio donde vivía Evaristo, las cosas también estaban cambiando. Recibía cartas, invitaciones, propuestas, algunas para contar su historia en televisión, otras para vender los derechos a una editorial. Pero él las dejaba sobre la mesa, sin abrir. «Yo no quiero fama», le dijo a una vecina. «Quiero que los que vienen después de mí no tengan que gritar para ser escuchados». Esa tarde, un grupo de estudiantes de secundaria llegó al centro comunitario. Querían entrevistarlo para un proyecto escolar. Evaristo los recibió con pan recién hecho y limonada.
¿Qué aprendieron de todo esto? Les preguntó antes de que comenzaran. Una joven levantó la mano y respondió, que no importa cómo llegues a un lugar, sino quién eres cuando lo atraviesas. Evaristo sonrió, y supo que ese era el legado más valioso que podía dejar. La semana siguiente, el presidente nacional del banco pidió una reunión privada con Evaristo Montalvo. No en un despacho, no en un rascacielos, sino en el mismo centro comunitario, donde todo el barrio sabía que el anciano se sentía en casa. Llegó, en un coche negro acompañado de 2 asistentes, pero sin cámaras ni protocolo. Evaristo lo esperaba bajo una pérgola de madera, sentado en una silla plástica, rodeado por niños que jugaban a la pelota en el fondo. «Gracias por recibirme», dijo el presidente, extendiéndole la mano con respeto. «No todos lo hubieran». «Hecho», respondió Evaristo, «pero supongo que no todos están listos para aprender». Se sentaron frente a frente. Sobre la mesa había 2 vasos de agua y un cuaderno. No había contratos, no había cifras, solo palabras. «Queremos que sea parte activa del comité de ética de la institución», le propuso el directivo. «Su historia ha tocado a miles. Su mirada puede ayudarnos a recuperar la confianza de quienes sienten que la banca dejó de ser humana». Evaristo lo miró en silencio. Luego observó a los niños corriendo por el patio. «Lo haré. Con una condición», dijo finalmente. «La que sea», respondió el presidente sin titubear. «Quiero que cada oficina del banco tenga un cartel con esta frase. Aquí no juzgamos apariencias. Aquí escuchamos historias». El directivo sonrió, con un gesto de humildad y asentimiento. «Hecho». Ese mismo mes se lanzaron campañas internas de formación humana, talleres de empatía, visitas de ejecutivos a barrios humildes y encuentros comunitarios como nunca antes se habían visto. El nombre de Evaristo Montalvo aparecía ya no solo como un fundador, sino como un símbolo. No todos entendieron el cambio. Algunos se resistieron, otros dejaron sus puestos, pero las sucursales que adoptaron el modelo nuevo comenzaron a recibir más clientes, más agradecimientos y menos quejas. Un día, una mujer entró a una de esas oficinas, con un delantal manchado y el rostro agobiado por el cansancio. Venía a pedir un préstamo para abrir una panadería. Había sido rechazada antes, pero ese día fue escuchada. Al salir, con los papeles aprobados en la mano, vio la frase en la pared. Sonrió con lágrimas en los ojos y murmuró: «Gracias, don Evaristo. Aunque no lo conocí, usted cambió mi vida». Pasaron 3 meses desde aquella frase que cambió el rumbo del banco. Aquí no juzgamos apariencias, aquí escuchamos historias. No era solo una promesa en la pared, se había convertido en un compromiso diario, visible en cada gesto, en cada mirada, en cada decisión. En la sucursal principal, donde antes todo era prisa y trajes apretados, ahora se escuchaban nombres con respeto. Los clientes eran tratados por igual, sin importar si traían corbata o overol, si hablaban pausado o con acento extranjero. Y, sobre todo, los empleados empezaban a sentir algo nuevo, orgullo por lo que hacían. Uno de ellos, Martín, joven cajero que recién había iniciado, decidió un día llegar más temprano. Llevaba semanas leyendo sobre Evaristo Montalvo. Se detuvo frente al retrato del anciano, colgado junto al letrero institucional. «Gracias», susurró. «Gracias por hacer de este lugar algo más humano». Lo que nadie sabía era que, desde un banco de madera frente a la plaza, Evaristo lo había visto. No necesitaba estar dentro del edificio para ver cómo su legado crecía. Iba cada mañana, con su bastón, su sombrero de ala ancha y una sonrisa discreta. Se sentaba, observaba y escuchaba. Un día, mientras tomaba mate bajo un árbol, una joven mujer se le acercó. «¿Es usted el famoso don Evaristo?». Él sonrió, sin responder. «Mi padre se quitó el sombrero el día que supo lo que usted hizo». La joven se sentó a su lado. «Él fue portero de banco durante 20 años.
Lo trataron como invisible, siempre decía que nadie lo miraba a los ojos. Hasta que todo cambió. Evaristo bajó la mirada conmovido. No lo hice por mí, dijo. Lo hice por él, por usted, por todos los que fueron ignorados. La joven sacó de su bolso una libreta. ¿Puedo pedirle algo? Diga. ¿Podría firmarme esto? Quiero enmarcarlo en la panadería que voy a abrir. Gracias a usted me dieron el préstamo. Su historia me dio valor para no rendirme. Evaristo tomó el bolígrafo. Escribió despacio. No fue una firma, fue una frase. Donde hay dignidad, florece el futuro. Evaristo Montalvo. Mientras la joven se alejaba, él volvió a sentarse en silencio mirando hacia el banco. Ya no necesitaba entrar. Sabía que allí dentro, ahora habitaba algo más que dinero. Allí volvía a habitar el alma. La semana siguiente, el presidente nacional del banco pidió una reunión privada con Evaristo Montalvo. No en un despacho, no en un rascacielos, sino en el mismo centro comunitario, donde todo el barrio sabía que el anciano se sentía en casa. Llegó, en un coche negro acompañado de 2 asistentes, pero sin cámaras ni protocolo. Evaristo lo esperaba bajo una pérgola de madera, sentado en una silla plástica, rodeado por niños que jugaban a la pelota en el fondo. Gracias por recibirme, dijo el presidente, extendiéndole la mano con respeto. No todos lo hubieran. Hecho, respondió Evaristo, pero supongo que no todos están listos para aprender. Se sentaron frente a frente. Sobre la mesa había 2 vasos de agua y un cuaderno. No había contratos, no había cifras, solo palabras. Queremos que sea parte activa del comité de ética de la institución, le propuso el directivo. Su historia ha tocado a miles. Su mirada puede ayudarnos a recuperar la confianza de quienes sienten que la banca dejó de ser humana. Evaristo lo miró en silencio. Luego observó a los niños corriendo por el patio. Lo haré. Con una condición, dijo finalmente. La que sea, respondió el presidente sin titubear. Quiero que cada oficina del banco tenga un cartel con esta frase. Aquí no juzgamos apariencias. Aquí escuchamos historias. El directivo sonrió, con un gesto de humildad y asentimiento. Hecho. Ese mismo mes se lanzaron campañas internas de formación humana, talleres de empatía, visitas de ejecutivos a barrios humildes y encuentros comunitarios como nunca antes se habían visto. El nombre de Evaristo Montalvo aparecía ya no solo como un fundador, sino como un símbolo. No todos entendieron el cambio. Algunos se resistieron, otros dejaron sus puestos, pero las sucursales que adoptaron el modelo nuevo comenzaron a recibir más clientes, más agradecimientos y menos quejas. Un día, una mujer entró a una de esas oficinas, con un delantal manchado y el rostro agobiado por el cansancio. Venía a pedir un préstamo para abrir una panadería. Había sido rechazada antes, pero ese día fue escuchada. Al salir, con los papeles aprobados en la mano, vio la frase en la pared. Sonrió con lágrimas en los ojos y murmuró: «Gracias, don Evaristo. Aunque no lo conocí, usted cambió mi vida». El discurso de Evaristo Montalvo no fue olvidado. No fue solo trending topic por un día ni una historia bonita para cerrar una jornada corporativa. Fue una semilla, una que germinaba en silencio, en lugares donde él ni siquiera llegaba a imaginar. En un pequeño pueblo del interior, a cientos de kilómetros, un gerente de sucursal colgó en la entrada una copia impresa del discurso. No fue por orden. Lo hizo porque, después de verlo, comprendió que su trabajo era más que cifras y firmas. Esto es para que nunca olvidemos que del otro lado del mostrador hay personas, le dijo a su equipo. En una universidad pública, una profesora de ética bancaria cambió su temario. Desde ese semestre, sus alumnos empezarían con una lectura obligatoria: El legado de Evaristo Montalvo, dignidad antes que apariencia. En la panadería de Lucía, la joven que recibió su firma en el parque, se vendía un pan especial cada 20 viernes.
El costal de don Evaristo. La gente no solo iba por el sabor, iba por la historia. Evaristo, entre tanto, seguía con su vida simples. Caminaba despacio, saludaba a todos. En su barrio, los niños lo saludaban con respeto y ternura. Algunos incluso lo llamaban el abuelo del banco. Una tarde, mientras regaba sus plantas, un hombre se acercó, trajeado, con rostro serio. Era joven, pero cargaba algo más pesado que los años. Culpa. ¿Me recuerda?, preguntó. Evaristo. Lo miró fijamente. Usted era uno de los que rió, dijo sin enojo, solo con verdad. El hombre bajó la cabeza. Sí, fui uno de los que lo grabó, de los que se burló, de los que pensó que usted era solo un viejo perdido. Hoy ya no trabajo en aquel banco. Renuncié después de su discurso. No podía seguir ahí fingiendo que nada había pasado. Pausa. Solo quería pedirle perdón. Evaristo lo observó en silencio por un momento. Luego le ofreció una silla. ¿Sabe qué me dolió más ese día?, dijo sentándose a su lado. No fueron las risas, fue la indiferencia. El joven lo miró confundido. ¿La indiferencia? Sí, porque cuando alguien te odia, por lo menos te ve. Pero cuando se ríen de ti como si no importaras, te borran. El joven dejó escapar un suspiro. ¿Y me perdona? Evaristo extendió la mano. No tengo nada que perdonarle. Usted ya hizo lo que muchos no se atreven: reconocer el error y aprender de él. Eso ya es grandeza. Se quedaron en silencio un momento. Luego, el joven sacó una libreta de su bolso y dijo: Hoy trabajo como voluntario en un proyecto que da asesoría financiera gratuita a personas humildes, y mostró una frase escrita en la primera página: Donde hay dignidad, florece el futuro. Evaristo sonrió. La semilla había germinado. Los años no se detienen, ni siquiera para los que alguna vez movieron montañas como una sola palabra. Evaristo Montalvo lo sabía. Su andar era más lento, su vista más tenue, pero su presencia seguía pesando como la de alguien que jamás pasó desapercibido. Cierta mañana, su silla en la plaza amaneció vacía. No por enfermedad, sino porque decidió no ir. Quería escribir. Durante semanas, se dedicó a llenar páginas con lo que no pudo decir en discursos, con los detalles pequeños que nadie preguntó. No quiero una biografía, dijo a su vecina. Quiero un mapa para quien venga después de mí y tenga que caminar con los bolsillos vacíos, pero el corazón lleno. Escribía a mano, con tinta azul, en un cuaderno de tapa dura. Cada página, una lección. Cada historia, una verdad que dolía, pero también sanaba. Uno de los capítulos lo tituló: Las manos que me empujaron no sabían que me estaban enseñando a levantarme solo. Otro: Lo que el banco perdió cuando me echó, y lo que ganó cuando me escuchó. Mientras tanto, en la institución, se preparaba un cambio profundo. El edificio central sería remodelado. Se incluiría una biblioteca comunitaria, abierta, a estudiantes y pequeños emprendedores. La sala principal llevaría su nombre: Centro Evaristo Montalvo para la Educación Financiera Humana. Cuando le informaron, Evaristo respondió con una sonrisa: Entonces ya no necesito escribir más. ¿Por qué?, le preguntaron. Porque lo más importante ya no está en mis palabras, sino en las acciones que otros están tomando gracias a ellas. El día de la inauguración, él no asistió. Envió una carta, escrita a mano, en una hoja simple. Si algún día alguien entra por esa puerta buscando ayuda, no le pregunten ¿cuánto tiene? Pregúntenle qué sueña. Y entonces, escúchenlo como si fuera su historia, porque puede que lo sea. Evaristo Montalvo. La carta fue enmarcada y colgada junto a una réplica de su costal original. Los empleados del banco, cada vez que pasaban por allí, bajaban la mirada, algunos la leían de nuevo,
Otros solo la tocaban con respeto. Y así, sin buscarlo, Evaristo Montalvo comenzó a quedarse en todas partes. En los murales, en los cuadernos, en las decisiones. Porque hay nombres que se pronuncian con la voz, y hay otros que se sienten con el alma. No tenía paredes, ni cámaras de seguridad, ni mostradores de mármol. Y sin embargo, era el banco más importante que Evaristo Montalvo había construido, el Banco de la Confianza. Allí no se guardaban billetes, sino promesas cumplidas. No se firmaban cheques, sino compromisos reales, y los que pasaban por sus puertas invisibles salían más ricos, aunque no llevaran dinero. Después de todo lo vivido, Evaristo encontró una nueva rutina. Ya no era el centro de atención. Ya no era el hombre del costal para los medios. Volvió a ser simplemente Evaristo. Y eso lo hacía feliz. Cada jueves se reunía con jóvenes voluntarios en el centro comunitario. Les hablaba de decisiones, de errores, de coraje, pero sobre todo de humanidad. Una tarde, uno de los muchachos le preguntó: «Don Evaristo, si pudiera regresar al día en que entró al banco con su costal, ¿haría algo distinto?». El anciano pensó durante un largo momento. Miró al cielo, luego a sus manos. «Sí», dijo al fin. «Le habría dado las gracias antes a la primera persona que me ofreció un vaso de agua». Silencio. Porque esa persona no me vio como un problema, sino como un ser humano. Todos guardaron silencio. Algunos bajaron la mirada. Otros sonrieron, tocados por una verdad tan simple como poderosa. Días después, uno de esos voluntarios escribió un artículo que se volvió viral. El título era «El hombre que nos recordó que todos merecemos ser escuchados». Incluía fotografías, anécdotas, frases y testimonios de personas que habían cambiado su vida inspiradas por Evaristo, desde cajeros hasta empresarios, desde amas de casa hasta estudiantes de derecho. En el cierre del texto decía: «Quizás nunca sabremos cuántas puertas se abrieron gracias a un costal, pero sí sabemos que hay un hombre que no quiso quedarse con lo que era suyo, sino devolverle al mundo algo que se estaba perdiendo: la dignidad compartida». Ese texto llegó a manos de Evaristo. Lo leyó en silencio, sentado bajo su árbol favorito. No dijo nada. Solo cerró el cuaderno, lo abrazó contra el pecho y sonrió con los ojos cerrados, porque entendió, en ese instante, que su legado ya no era suyo. Era de todos aquellos que, incluso humillados, eligieron mantenerse en pie. Aquel amanecer era distinto. El cielo tenía un tono más limpio, los árboles parecían moverse al ritmo de un silencio solemne. En la plaza, la silla favorita de Evaristo estaba vacía, pero no olvidada. En el respaldo, alguien había colgado discretamente un cartel de papel reciclado con letras grandes escritas a mano. «Gracias por enseñarnos a mirar con el corazón». La noticia llegó sin estruendo, como vivió él. Don Evaristo Montalvo había partido mientras dormía. No hubo cámaras ni titulares amarillistas, solo una cadena de personas que, de una u otra forma, habían sido tocadas por su historia. El banco organizó una ceremonia íntima, no para hacer un acto corporativo, sino para abrir el corazón. Los empleados llegaron con flores silvestres. Algunos clientes dejaron cartas anónimas. Una señora mayor trajo pan envuelto en tela, como él habría querido. En el centro comunitario, colocaron su cuaderno original en una vitrina de madera, junto a su costal viejo, ya desgastado por el tiempo. Pero la despedida más grande ocurrió en silencio. Ocurrió en cada persona que ahora trataba con respeto a quienes antes ignoraba. En cada empleado que miraba a los ojos al cliente antes de mirar su cuenta. En cada joven que soñaba sin miedo a ser juzgado por sus zapatos. Y en cada historia narrada al calor de un café, donde alguien decía: «Te conté alguna vez la historia del anciano que fue echado de un banco y resultó ser su dueño».
Porque Evaristo no dejó edificios, dejó raíces, no construyó imperios, cultivó conciencia. Y en el corazón de todos los que alguna vez lo escucharon, aunque fuera por un segundo, quedó una certeza: la dignidad no se pierde con los años, se gana con los actos. Hay historias que comienzan con una injusticia, pero terminan sembrando esperanza. Evaristo Montalvo no buscaba venganza, no quería fama, ni dinero, ni poder. Solo quería ser escuchado, ser visto, ser tratado con el respeto que todo ser humano merece. Y aunque lo humillaron, aunque lo juzgaron sin saber quién era, él eligió dejar una huella, una que no se borra con el tiempo, porque no está escrita en paredes, sino en el alma de quienes aprendieron a mirar diferente. Hoy, su nombre vive en cada acto de empatía, en cada puerta que se abre sin prejuicio, en cada persona que, antes de juzgar, decide escuchar. Porque a veces basta un costal viejo y un corazón digno para cambiar el mundo. Si esta historia te conmovió, compártela, porque nunca sabemos quién necesita recordar que su valor no está en lo que tiene, sino en lo que es.